Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Bueno, hoy voy a hacer un vídeo diferente en el que voy a hablar de una película y su remake. Voy a hablar de la película Al Interior y el remake que se hizo, Inside. Más que nada porque quiero compararlas, o sea, no es que vaya a hablar en sí de las dos películas, pero lo que quiero hacer es comparar una con la otra, porque este es un remake que es muy diferente a la película original. Quiero hablar de esas diferencias, sobre todo, que tiene el remake de la película original. ¿Y por qué pienso que es uno de los remakes más diferentes que se han hecho en cuanto a contexto y en cuanto a tono, más que a contexto, en cuanto a tono, de la película, de una película original? O sea, hay muchos remakes que son muy diferentes a las películas originales. Generalmente los remakes tienen, digamos, la misma historia que el original, varían algunas cuantas cosas, y es un poco como que quieren mantener el tono del original, pero darle un cierto giro diferente, un sello propio, ¿no?, del director, para que se note que es una nueva versión y no es una copia-pega, como se han hecho también en otras ocasiones, que se han hecho remakes absolutamente calcados de las originales. Pero en este caso, esta película, el tono es totalmente diferente, es una película totalmente diferente, aunque la historia sea la misma, de la película original. O sea, ya se ha visto antes, pero ya digo que se ha visto más bien en lo que es el contexto de la película, ¿no? Me he equivocado antes cuando he dicho el contexto. O sea, tú ves La Cosa, que es el remake del Enigma de Otro Mundo, de Christian Nyby, y la historia es la misma, pero a la vez varía completamente. O sea, dentro del mismo patrón de personas en un centro científico, en medio de la nieve, pues la Carpenter ha variado la historia y la ha hecho completamente diferente, contando con el mismo patrón. Lo mismo hizo David Cronenberg con el remake de La Mosca. El patrón era el mismo, pero la historia cambiaba completamente, ¿no? Bueno, aquí no pasa eso, pero sí que es el remake más diferente en cuanto a tono se refiere. Y yo pondría este también junto con el remake que se hizo de Martyrs. Bueno, lo primero, Al Interior, la película original, es una película que entraría dentro de lo que sería New French Extremity, o sea, ese nuevo cine francés extremo, que fue una corriente cinematográfica que comenzó pues a principios de los 2000, mediados de los 2000, duró unos cuantos años, surgieron pues directores como Pascal Laugier, como Alexandre Aja, Xavier Gens, en fin, salieron un montón de directores y era una corriente que, digamos, que era, ya lo dice la palabra, extrema, ¿no? Era el nuevo cine extremo francés. Y eran películas ultra violentas, muy sangrientas, un poco para hacer la competencia a ese cine ultraviolento que ya venía de Estados Unidos, que era el torture porn, que había surgido con las películas de Hostel, y luego ya la saga de Saw pues agarró a eso del torture porn, y pues empezaron a salir películas como de Collector y tal. En fin, era una nueva forma, digamos, que tenía el cine, porque el cine va a temporadas, temporadas en las que muestra mucha violencia, luego baja mucho el tono, luego a mostrar violencia, es como que, bueno, va fluctuando. Hay décadas que el cine como que ha bajado mucho el tono, las películas son más comedidas en cuanto a violencia, y otras que se dispara la violencia. En esa época, bueno, pues ya vino todo ese tema del torture porn, la ultraviolencia de nuevo al cine, cosa que ya durante los 90 y principios de los 2000 había estado bastante comedida en lo que es la violencia en el cine, y aquí en Europa los franceses pues quisieron hacer lo mismo, pero con un tono más que los estadounidenses, que era un tono más festivo, más, bueno, pues de divertimento, un divertimento cruel, pero divertimento al fin y al cabo. Los franceses buscaban un trasfondo, buscaban un mensaje, un elemento, digamos, de concienciación, más que los estadounidenses, que sí podemos ver algo de eso en las películas de Hostel, sobre todo quizás en la saga de Saw, pero al final tenían un patrón, sobre todo en cuanto a patrones argumentales, en cuanto sobre todo las secuelas se alargan, como pasó con Saw. Y lo que buscaban los franceses era algo un poco más profundo. Pero yo recuerdo que para mí esta película, Al Interior, me parece la más extrema de todas las que se han hecho francesas. Quizás la más famosa sea Martyrs, también es muy extrema, pero Al Interior me parece más extrema que Martyrs, y
yo creo que es la más extrema de todas las películas que se han hecho en esta tendencia que hubo del New French Extremity. Y yo recuerdo cuando la vi que dije, yo digo, ostras, esto es realmente ese cine brutal y violento italiano que había a principios de los 80, ese cine de explotación, el cine de Lucio Fulci, todo ese cine ultra violento, ultra sangriento. Digo, esto es el traslado de ese cine a nuestros días, a nuestra época más reciente. Y sobre todo me recordó esta película, lo que es el New French Extremity en general, pero esta película en particular. Era ese retorno a ese tipo de cine, pero cargado quizás con un mensaje, con una crítica social, películas que te hacían también reflexionar más allá de toda la casquería y la violencia que estabas viendo en pantalla. Bueno, entonces se hace una película que, como digo, es ultra violenta, para mí de las más violentas, que, por no decir la más violenta que se ha hecho en los últimos años, en el siglo XXI incluso diría que sería la más bestia que se ha hecho, las que yo he visto, claro. Porque claro, ahora diréis, la saga está de Terrifier. Pero es diferente, porque si bien a nivel de violencia está igual, Terrifier puede que incluso sea más violenta, más sangrienta, pero la violencia y toda la sangre de Terrifier, como he dicho antes, en estas películas de Hostel, estas películas de Saw, es más festivalera, es un poco más para que el público lo disfrute. Es decir, al final, cuando vemos una violencia tan exagerada, de brazos que se cortan, cabezas que se decapitan, chorros de sangre, pues ya nos hemos acostumbrado a eso, y también mientras lo estás viendo, pues tu mente se acostumbra y al final le quita importancia y digamos que lo suaviza o se lo toma un poco como a cachondeo. Como pasaba, por ejemplo, en las películas de Hatchet. También veías un brazo arrancado y tal, y era todo en plan cachondeo. Con mucha sangre que haya, no es una violencia que te pueda afectar mucho. Terrifier es diferente porque aún sigue siendo más mal rollera que las películas de Hatchet, ¿no? Aún sigue teniendo ese sadismo en cuanto a las muertes, pero aún así al final pues sigues viendo eso por mutilaciones y tal, y bueno, pues te acostumbras, sobre todo si has visto muchas películas ultra sangrientas, pues ves un slasher que se pasa en cuanto a la violencia que te muestra, en cuanto a la sangre que te muestra, pero la violencia que se utiliza al interior es una violencia más que te afecta más, es una violencia que el contexto de esa violencia es peor, es más perturbador, es más chungo que el concepto de violencia pues, que tiene Hatchet, de esta de Terrify o esto que son slasher, que simplemente pues tienen un tono pues mucho más violento y sangriento. Entonces, bueno, vemos que hay algo que yo, por ejemplo, no entiendo, es cómo se hacen remakes tan cercanos a la película original. O sea, para mí un remake debe de tener, yo qué sé, la película que menos que 20, 30 años, que menos, ¿no? Que esto pasó, la moda esta de hacer remakes tan tempranos, era cuando también hubo a principios de los 2000 ese boom del cine de terror asiático, pues ya había una película japonesa o coreana que tenía mucho éxito, bueno, pues ya al año siguiente hacía la versión estadounidense. Y se acostumbraron a eso. En vez de vamos a esforzarnos en hacer un guión para una película y tal, bueno, pues esta ha tenido éxito, pues la vamos a llevar a nuestro terreno. Y se hicieron un montón de remakes así, totalmente innecesarios. Entonces ya no es algo también que hoy día sea común, porque ya eso es como que ha pasado un poco, pero aún así sí que es verdad que con el tiempo pues han hecho remakes muy cercanos. Es decir, bueno, que esta película tiene 2, 3, 5 años, no más, y ¿para qué un remake? ¿No? Si ya la estamos viendo. O sea, los remakes en sí se podría pensar que son innecesarios. Yo siempre he estado a favor de los remakes, pero bueno, es verdad que cuando una película es buena, ¿para qué vas a hacerla otra vez? Pero yo siempre he defendido los remakes porque si lo haces bien, y muchos remakes, hay muchos muy malos, otros regulares, pero hay muchos que son buenos. La mayoría, salvo pequeñas excepciones, no llegan al nivel del original, pero hay muchos muy buenos. Cuentan la historia del original, pues le dan un toque diferente para que no sea un calco, y ya está. Que los hay calco, ¿no? Los calcos no los aguanto. ¿Para qué hacer un calco? Mete un poco de tu rollo, de tu firma, de tu sello personal en la película.
Pero bueno, ya digo, yo estoy a favor de los remakes porque pues muchas personas acerca a gente joven, a públicos de generaciones más nuevas, pues acerca a películas que a lo mejor de por sí no las hubiera visto, porque bueno, que son de los años 70, de los años 60, tal, y bueno, a lo mejor con el remake ven que le gusta y se animan a ver el clásico, ¿no? O por lo menos, digamos que conocen el clásico, que hay muchos que no conocen, a menos que haya un remake, y dicen, anda, pues esto es un remake de otra película, pues voy a ver la película original. Entonces yo sí que estoy a favor de los remakes, aunque en sí pues puedan parecer innecesarios. Sería necesario, por ejemplo, si la original tuviera una muy buena idea, pero no hubiera sabido llevarse bien a la pantalla, a lo mejor el remake puede hacer mejor lo que la original no pudo. Tiene mejores medios para hacer lo que la original no llegó a hacer del todo. Entonces, estoy a favor de los remakes, pero no esta tontería. Esto sí que es una auténtica película innecesaria. Todas las películas que salen al año, 5 o 10 años de haberse estrenado una película son totalmente innecesarias porque no tienen el tiempo suficiente de antigüedad en la película para que la gente no la recuerde, sobre todo si ha tenido éxito, porque si se hace un remake es porque ha tenido éxito. Entonces, si la gente ya la ha visto, ya sabe para qué quiere ver otra vez la misma película unos años después. Pero bueno, se hizo esta película que es una producción española. La produce Jaume Balagueró, Inside se llamó, pues el interior, lo mismo, pero en vez del nombre al interior en francés, pues era Inside el nombre en inglés, pero es una película española. Eh, bueno, se hizo la película, la gente la vapuleó, la gente dijo que es una basura, que es una auténtica mierda. Bueno, yo cuando la vi no me pareció una basura, ya digo, innecesaria sí, que es el mayor pero que se le puede poner al remake es que es absolutamente innecesaria. Pero se deja ver, es inferior al original, por supuesto, como digo, es innecesaria, pero no es la basura que estaban diciendo que era. Es peor película el remake de Martyrs que el remake de Al Interior, siendo, como digo, inferior al original. Pero es que lo malo también, yo creo que por lo que la película fue tan vapuleada, cuando en realidad es una película normalita, no es un peliculón, es una película normal. Es como un telefilm. Es un telefilm de estos que ves por la tarde, que te puedes entretener, pero lo ves visto y ya está, para ver y olvidar. No tiene más, tiene un aire de telefilm que no se lo quita en toda la película. Pero si la gente lo criticó tanto, es precisamente por el tono. El tono es totalmente diferente al interior, totalmente diferente. O sea, el interior, sabemos la historia que es, la misma. Bueno, el interior es lo mismo en el remake que en el original. La historia es igual. Una chica, Nochebuena, que se queda sola en su casa, ha tenido un accidente donde murió su pareja, esta chica, bueno, está embarazada, tiene depresión, tal y cual, y llega una mujer, una extraña mujer, que quiere quitarle al bebé. Quiere quitarle al bebé, luego sabemos el porqué, no voy a hacer spoiler por si no habéis visto ni una ni otra. Bueno, en fin, entonces, bueno, empiezan a sucederse una serie de muertes y al final, bueno, pues, bueno. Sí que, bueno, voy a hacer spoilers, sí, ¿no? La verdad, pues, para poder hablar bien de esas diferencias que tiene tan grandes en el tono de la película, en lo que es en el tono, porque la historia es la misma. Bueno, lo primero, el tema de la violencia. La original es ultra violenta y muy sangrienta. Es una bestialidad de sangre, de violencia. Ya digo que yo cuando la veía para que me recordara a Lucio Fulci, es tela, ¿no? Y el remake no. O sea, tiene su violencia, tiene su sangre, pero todo está muy rebajado, muy rebajado. Ya digo, parece como hecha para televisión. O sea, está como rebajado para ser una película de televisión. Entonces, ¿para qué haces una película? Que ya digo, no tienes que hacer un calco de la original, por supuesto que no, pero el tono, cuando una película, su sello de identidad es un determinado tono, no puedes cambiarle ese tono. Es decir, estamos hablando de una película que su sello de identidad es la ultraviolencia. No puedes hacer una película que no sea prácticamente casi violenta o que sea muy comedida en ese aspecto. O sea, en una película te ves, al final, en el original, cómo la protagonista muere porque la tipa, la asesina, le clava unas tijeras de césped, de cortar el césped, y le hace una cesárea con las tijeras y le quita el bebé, le arranca el bebé de las tripas, el bebé todo lleno de sangre, la muerta todo llena de sangre, y así acaba. El remake acaba bien.
Acaba que la chica sobrevive, muere la mala, pero claro, queda en una piscina, el bebé todo limpio, ella toda limpia, todo de color de rosas. Cuando en realidad, si nos basamos en lo que hubiera podido suceder realmente, sería que hubiera muerto, aunque sea la asesina, pero ella también tendría que haber muerto. Pero todo es como todo bonito. Yo no digo que al final hagas lo mismo, puedes salvar a la protagonista, puedes matar a la mala, cambias cosas, por eso es un remake. Pero la diferencia que tiene, yo creo que es de las películas que más diferente es en cuanto a tono, en cuanto es un remake y dices, joder, ha perdido todo el tono, es esta junto con el remake de Martyrs. Porque es una película del New French Extremity, y como digo, la más violenta de las películas del New French Extremity. Es como si ahora mismo cogieran y se hiciera un remake, por ejemplo, de Terrifier. Supongamos que ahora va a ir por la cuarta, que no sé si está ya rodada o se rodará durante este año, va por la cuarta, ¿vale? Pongamos que paran aquí y que dentro de 3, 4, 5 años dicen, bueno, vamos a volver con la saga, pero vamos a hacer un remake de la película. Y te hacen una película con muy poca violencia, con muy poca sangre. No es Terrify, la película a lo mejor está entretenida, a lo mejor está bien, pero no tiene el tono. Entonces no puedes hacer un remake de una película y quitarle todo el tono, porque es la esencia de esa película, es eso, es por lo que uno recuerda esa película. No puedes quitarle el tono, no puedes hacer, lo hemos visto, un remake, por ejemplo, de la película de zombie de Romero, la que hizo Zack Snyder, El Amanecer de los Muertos. Tiene esa sangre, ese salvajismo de la original. No puedes cambiarle el tono. Cambiarás mil cosas. Es un remake que cambia muchas cosas, el de Zack Snyder. Pero tiene el tono de la película. No puedes hacer una película, por ejemplo, voy a ir a un extremo, ¿no? A algo muy extremo. Se hizo hace poco el remake de Agárralo como puedas. Pues imaginaos que el remake de Agárralo como puedas es la misma historia del policía Frank Drebin y tal, la misma historia, pero es un drama. Joder, estamos hablando de una comedia absurda, o es una comedia, pero una comedia que no tiene nada de absurdo, una comedia un poco más realista. No, joder, estamos hablando de una comedia absurda, es el tono que tiene Agárralo como puedas y la saga de Agárralo como puedas. No puedes cambiarle el tono. Entonces ya digo, hay remakes que son muy diferentes a la película original. He hablado de La Cosa, he hablado de La Mosca, he hablado, pues, El Amanecer de los Muertos, o sea, unos más que otros, pero son remakes que son muy diferentes a la película original. Teniendo la misma historia, pero han hecho algo muy diferente. En esta, la historia es exactamente la misma, pasan más o menos las mismas cosas, aunque puede variar algo, pero es el tono lo que cambia. El tono cambia completamente y no puedes abandonar el tono de una película cuyo sello es esa sangre, esa violencia. La cosa es que no tengo un sello predeterminado. Por ejemplo, la película de El Enigma de Otro Mundo no tenía un sello predeterminado, sí, el tema de personas encerradas en un sitio, claustrofobia y tal, y eso lo mantuvo Carpenter, pero le dio un tono más salvaje, un tono pues más violento, con más sangre y tal. Ahí sí, ¿no? Como hizo David Cronenberg con La Mosca, cuando una película no tiene un tono determinado que sea recordada por ese salvajismo, humor, etcétera, etcétera, ¿no? Como si haces una película nueva de Evil Dead. Ahora mismo he visto el tráiler de esta nueva, de esta de Evil Dead en llamas, y tiene el tono de las películas de Evil Dead, es decir, salvajismo, violencia, sangre. No puedes hacer un Evil Dead sin sangre, puedes meter más o menos humor, porque la saga ha ido calibrando todo el tema del humor, pero lo que no puedes es coger y no meter violencia, porque es una película que se caracteriza por esa violencia. Y aquí lo mismo, el tono que tiene al interior, el tono que tenía Martyrs, el tono que tiene todas estas películas de New French Extremity, es un tono ultraviolento. Encima, sobre todo, es que han cogido la más violenta y te han hecho un telefilm por la tarde para que vea todo el mundo, donde una chica, pues al final, se redime con el hijo que a lo mejor pensaba no tener, y lo coge, y el chiquillo todo limpio, ya todo limpia, y muere la mala y todos contentos. No, es un tono totalmente diferente. Entonces, esa es la diferencia más grande que tiene, más que argumentalmente, que es lo mismo, incluso lo que sucede prácticamente es casi igual. ¿Recomendable el remake? Pues no, hombre, yo recomendaría la original. Es mejor película y tiene ese tono realmente del New French Extremity. Pero bueno, si veis la nueva y no habéis visto la original, por ejemplo, pues ya digo, es una película pasable, no es horrible como decían. Para verla y olvidarla, como ya digo, como un telefilm de estos que hacen en Antena 3 los fines de semana por la tarde. Y ya está, no es que no tiene más. Si habéis visto la original y queréis ver el remake, es totalmente innecesario, es peor que la original, pero bueno, pues si queréis echar un vistazo, no aburre, no, porque es una trama que está muy bien.
la trama, entonces engancha, pasan muchas cosas, tiene un buen ritmo, entonces no aburre, pero vais a ver que es una película completamente diferente. Entonces, aparte de innecesaria, porque ha sido un remake muy temprano, incluso hoy día sería un remake temprano a la hora de hacerse una película que tampoco tiene tantos años. Pero sería más lógico que se hubiera hecho ahora que cuando se hizo. Pero es que no, el fallo que tiene, y por eso ha sido tan criticada, es que para hacer esta película no la hagas. O hazla violenta también, le cambias cosas, pero hazla también violenta, o no la hagas. Porque la película al final es eso, es como descafeinado. Para, si no tienes estómago para ver la primera, pues ves y quieres ver esa historia, pues bueno, el remake es la misma historia más descafeinada. Entonces quería hablar de esas diferencias, que ya digo, no diferencias a nivel argumentales, a nivel de lo que sucede, el argumento es el mismo y lo que sucede cambian pocas cosas. Prácticamente cambia el final, que en la primera muere la protagonista y en el remake sobrevive. Pero el tono es completamente diferente. Y es de los remakes cuyo tono es más diferente, me he dado cuenta yo que es más diferente en cuanto a la película original. Así que nada, quería hacer este vídeo diferente, un poco, no para defender el remake, porque ya digo que me parece innecesario y es muy flojo, y sobre todo la han cagado en cuanto al tono. Pero bueno, tampoco es esa cosa horrible que no vale nada, yo qué sé, pues ahí está. Podía no haber estado y no hubiera pasado nada. Pero bueno, en fin, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que os estoy muy felices y hasta siempre.